La palabra de su gracia, con el pastor Juan Cano. No te veo, pero te siento. Saca este momento para elogiarte. Estoy agradecido. Y aunque otros no te piensen, yo te pienso. Cristo, creo en ti, eres más que mi vida. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Para nuestro Maestro, para nuestro Señor, para el buen pastor, para nuestro Salvador Jesucristo, la tentación era tan importante de advertirnos que teníamos que orar y pedirle a Dios el Padre que Él nos proteja de la tentación. Parece que Jesucristo sabía, conocía el peligro a lo cual una tentación te puede llevar. Él mismo, dice la Biblia, que cuando Él fue bautizado allí en el río Jordán, dice Mateo 4, versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue el Espíritu Santo que llevó a Jesucristo a ese momento de la tentación. Y uno de los nombres del diablo, interesantemente, además de Satanás, además de diablo, Lucifer, es como dice aquí Mateo 4:1, y vino a él el tentador. Y vino a él el tentador. Jesucristo tuvo que pasar por esas tentaciones. Y nosotros, Jesucristo dijo, si algo le pasó al Maestro, nos pasará a nosotros también. Y tenemos que aprender lo que dijo Jesucristo en Lucas 17, versículo 1, cuando dice: es imposible que no vengan tropiezos, o como dice en griego, que no hayan escándalos, que no vengan escándalos, que no vengan situaciones que te escandalicen. ¿Por qué es necesario? Porque es necesario pasar por las tentaciones. ¿Qué significa una tentación? ¿A quién le pasa una tentación? ¿Cuál es el propósito, la razón, la naturaleza, la fuente de una tentación? En un tiempo de tentación,
Y solo en tiempos de tentación, de presión, se revela verdaderamente quién eres. Bajo presión, lo que está escondido en nuestro corazón sale a superficie. Cuando uno está bajo presión, cuando uno está bajo tentación, cuando uno está en un tiempo de prueba, ahí se revela, o mejor dicho, se nos revela a nosotros mismos lo que hay en nuestro corazón. Porque muchas veces tú y yo no sabemos lo que hay en nuestro corazón hasta que venga el momento de la tentación. La tentación, las tentaciones, seas santo, sea una persona que vive profundamente con Dios, en su palabra, en su presencia, a todos nosotros, antes o después, de una u otra forma, nos vamos a encontrar con tentaciones. Porque tentaciones, esas palabras que se usan en griego, es interesante las palabras que el Espíritu Santo usa para tiempo de prueba o de tentación. Porque tienes que saber algo. La tentación puede tener 3 fuentes. En verdad son 2, pero en verdad son 3 y déjame explicártelo. Si es el diablo el que te lleva a la tentación, es para destruirte. Si es tu carne, o como dice Santiago capítulo 1, versículos 12, 13, 14, 15, 16, si es tu propia pasión, es para humillarte. Pero esa palabra tentación, también en muchas traducciones de la Biblia le llaman prueba, una prueba. Y Dios el Padre permite pruebas en nuestra vida. Si el diablo quiere tentarte es para destruirte. Si tu carne te lleva a la tentación, es para humillarte, avergonzarte. Pero si Dios el Padre permite ese tiempo de prueba, que en algunos sitios de la Biblia aparece como tentación, entonces para purificarnos. Y déjame explicarte algo muy importante que tienes que saber. Dios el Padre no provoca las tentaciones. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque luego va a recibir una recompensa. Y Santiago dice que nadie diga que es tentado por Dios, porque ni Dios el Padre puede ser tentado, ni lleva a ninguno a la tentación. Pero Dios el Padre, Él lo tiene todo en control. Y toda esa autoridad se la dio a Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, de su Padre Celestial, que es nuestro Papá, recibió toda la autoridad. Y todo tiene que pedir permiso a Jesucristo. En tu vida, en mi vida, no hay nada que suceda sino que tiene que pedir primero permiso al Señor Jesucristo. Pase lo que pase, tiene que pedir primero permiso. Porque tienes que saber que en griego, el texto antiguo del Nuevo Testamento, ese dialecto koiné, en el que fue escrito el Nuevo Testamento, conoce principalmente 6 palabras para prueba, tiempo de prueba,
para tentación. Y esas 6 palabras las encontramos en la palabra escándalon. Significa piedra de tropiezo o escándalo, que nosotros conocemos en el lenguaje castellano. Luego hay otra palabra que describe la prueba o la tentación, que se llama dókimos. Luego hay otra que se llama pairasmo. Luego hay otra que se llama pairazzo. Y luego hay otra en la que menos veces aparece, es la palabra siniazo, que aparece en Lucas 22. Y luego hay una palabra muy interesante, y quiero empezar con vosotros esta palabra que describe ser aprobado, ser tentado, ser probado. Y hay una palabra que nosotros conocemos que se llama energes. De ahí viene la palabra energía. Y esa palabra energes aparece en la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 12, cuando dice el escritor de la carta de los Hebreos: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra eficaz en griego se llama energes. Y energes significa poner a prueba la eficacia de algo. A ver si algo de verdad funciona. Hoy en día, sin darnos cuenta, las empresas grandes, sea Mercedes, Audi, sea Renault, Peugeot, sea cual sea, las empresas grandes hoy, cuando desarrollan un coche, por ejemplo, un vehículo, hacen ciertos prototipos. Pero existe el prototipo. Existe un prototipo. Cuando quieren aprobar un coche, uno de los nuevos modelos lo envían a la nieve, a Noruega, por ejemplo. Otro coche del mismo modelo lo envían al Sahara. Otro lo envían, por ejemplo, a lugares donde llueve mucho. Otro prototipo lo envían donde no hay buenas calles. Pero existe, como le llaman, el protos o proton, el primero. ¿Y qué es ese? Es el mismo vehículo, es el mismo, lo envían, por ejemplo, a Noruega, a ver cómo reacciona con el frío, con la nieve. Luego cogen ese coche, justo ese, y se lo llevan, por ejemplo, a un lugar de desierto. Y justo ese coche se lo llevan a un lugar donde llueve mucho. Luego a un lugar donde las calles no son buenas. Y luego ponen ese coche a prueba completamente. Y si ese coche pasa todas las pruebas, ese coche es un prototipo y revela lo que el coche soporta. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Jesucristo, Él es el Hijo de Dios. Él es el hombre perfecto, el hombre de la fe. Él es aquel, el primero, donde se cumplió este versículo: el justo vivirá por fe. Jesucristo fue el primer justo. ¿Por qué? Él era justo por naturaleza y por comportamiento. Tú y yo somos justos por la gracia. Él era santo por su comportamiento y por su naturaleza.
tú y yo somos santos por su gracia. Y cuando vino Jesucristo a la tierra, la pregunta más importante que había era esta: si el Verbo se hace carne, si el Verbo eterno, el Logos en griego, Dabar en hebreo, se hizo carne, la encarnación, Jesucristo es el Verbo de Dios. Y cuando Jesucristo se convierte en hombre, o mejor dicho, nace como hombre, Jesucristo es el único hombre que nunca fue creado. Todos nosotros fuimos creados, Él no. Él es el único hombre que fue nacido, porque Jesucristo es preexistente, eterno. Él era en toda eternidad el Verbo antes de venir a la tierra y el Verbo convertirse en carne. Pero la pregunta de las preguntas era esto: si en la palabra de Dios, el Verbo, el Logos, Dabar, la palabra viva, si la palabra de Dios tenía que ser puesta en prueba. Y la prueba y la pregunta era esto: no había duda que la palabra tenía poder para sanar, Salmo 107, versículo 20, para purificar, Salmo 19, para guiar por la luz, Salmo 119, para ser santificado, Salmo 12, versículo 6. Pero la pregunta era esta: si la palabra de Dios era poderosa bastante para proteger al Dios hombre o al hombre Dios, Jesucristo. Me explico. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva y energes, aprobada. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él es el prototipo del nuevo hombre, una nueva generación, un nuevo linaje. La pregunta era si la palabra de Dios podía proteger a ese nuevo linaje. Y cuando Jesucristo vino al desierto, y el tentador, como hemos leído en Mateo 4:3, el diablo, el maligno, se acerca a Jesucristo, lo lleva en esas tentaciones. ¿Cómo reaccionó Jesucristo? Él reaccionó diciendo: escrito está. Si Jesucristo, nuestro prototipo, si Jesucristo, nuestro Señor, dijo: escrito está, nosotros también tenemos que decir: escrito está. Repréndele al diablo como Jesucristo le reprendió. Vive la vida de Jesucristo. Esa palabra energe significa puesto en prueba, lo mismo que un medicamento. Un medicamento tiene que ser aprobado antes que en las farmacias se pueda comprar. Un medicamento tiene que pasar por diversas pruebas. Y la palabra de Dios pasó la prueba por la vida de Jesucristo. Luego hay otras palabras para tentación. ¿Y por qué tenemos que pasar por el tiempo de tentación? ¿Por qué es necesario comprender la sabiduría, la soberanía del Señor? Pedro tenía razón, porque dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7, sometida a prueba vuestra fe. Esa palabra prueba
Otras traducciones le llaman tentación, exámenes. ¿Por qué una tentación es tan importante? Porque una tentación, si viene del diablo, es para destruirte, acuérdate. Pero si tú mismo te llevas a la tentación, es para humillarte, avergonzarte. Pero si es algo que Dios permite, y ahora viene la sabiduría de Dios, que pase lo que pase, Satanás nunca sorprendió a Dios. Y en tu vida no sucede nada sin que Dios el Padre lo sepa. Por eso, no importa qué fuente, qué razón, por qué vino esa tentación a tu vida. Cuando tú vives bajo el paraguas de la gracia, rodeado del muro de la gracia de Jesucristo, cuando tú vives bajo la gracia, todo lo que sucede, como dice Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todo sucede para bien y ayuda para bien. Y Pedro dice que todo lo que es de Dios tiene que ser aprobado. ¿Cómo? ¿Como el oro? ¿Como la plata? Pregunta, ¿cómo se purifica el oro? ¿Cómo se purifica la plata? El oro y la plata se purifica metiéndolo en un horno, como dice Isaías 48, versículo 10. Que Dios nos escogió del horno de la aflicción. La aflicción es la temperatura de la tentación. Y cuando tú entras en un tiempo tan difícil, porque no siempre tú vas de Disneyland a Disneyland. No. Hay momentos difíciles en la vida de un cristiano. Pero no porque tú lo hiciste mal. Entrar en tentación no siempre significa que tú estás mal. A lo contrario, tentación solo viene sobre los santos. Porque gente perversa nunca será tentada. ¿Para qué? Si ya has caído. ¿Qué van a probar en tu vida, tronco? ¿Qué van a hacer? Nada. Tentación solo le sucede a gente que quiere acercarse más a Dios. Porque cuando Dios el Padre, Él quiere hacer una nueva obra, un nuevo capítulo en tu vida. Porque tú y yo vamos de gloria en gloria, de poder en poder, de fe en fe y de gracia en gracia. Y nuestras vidas son como capítulos. Y antes que entres en el próximo capítulo, tienes que ser aprobado si todo lo que has aprendido antes, de verdad, lo practicas y lo has aprendido. Si el Señor durante unos días o semanas te habló, te enseñó, te reveló sobre la fe, tu fe entonces será puesta en prueba. Si Él te habló, te demostró, te reveló sobre el amor será puesto en prueba en tu vida. Si Él te enseñó sobre paciencia, la paciencia será puesta en prueba. Todo lo que el Señor te enseña será puesto en prueba. ¿Por qué? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, 8 lo dice. Para que cuando entres en ese horno de aflicción, en esa tentación, como el oro, la plata, se coge cal y se echa por encima del oro, ese bañera de oro. ¿Y sabe lo que hace la cal? La cal reúne todo lo que es sucio encima de la superficie del oro.
Es lo que pasa en tiempos de tentaciones. Todo lo malo escondido sale a la luz para que tú lo veas y para que tú te protejas y le permitas al Espíritu Santo quitarte esas cosas. Por eso Pedro dice, es necesario, absoluto. Santiago dice, eres privilegiado si entras en tentación, porque detrás de cada tentación hay una recompensa. Y el tiempo de tentación tiene otra cosa graciosa, que convierte la llenura en poder. Como dice Lucas 4, Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, fue al desierto. Pero el versículo 14 dice que cuando Él regresó del desierto, Él regresó en el poder del Espíritu Santo. Que tú estés lleno del Espíritu Santo es una cosa. Que tú tengas el poder del Espíritu Santo, estamos hablando de otra cosa. El desierto convierte llenura en poder. Pero luego hay una palabra para la tentación, para la prueba, que se llama dokimos. La hemos leído aquí en 1 de Pedro, capítulo 1, 7, para que vuestra fe sea sometida al dokimos. Y dokimos se le llamaba al arte de coger un hierro, meterlo al horno y forjarlo para sacarle filo poco a poco. Interesante. Un tiempo de prueba te saca el filo. Un tiempo de prueba revela lo que hay en ti. Como dice Deuteronomio, capítulo 8, versículo 16. Dice que Dios el Padre te dio maná en el desierto, pan del cielo, afligiéndote y probándote. Interesante. ¿Por qué es necesario que Dios el Padre permite la prueba? Porque solo los tiempos de tentación, solo los tiempos de prueba, revelan si estás dispuesto para lo que está por venir. La tentación es como un examen final en cada curso. Tentación, prueba, examen, la misma palabra. La tentación examina lo que hay en el corazón. Y cuando Dios el Padre quiere hacer una obra nueva, Él permite el tiempo difícil. Porque solo en tiempos difíciles vas a aplicar lo que aprendiste en tiempo de paz. Las tentaciones tienen una naturaleza que es, como dice la Biblia, por corto plazo, corto tiempo. Son cortos tiempos lo que revelan largos tiempos. Y hay una palabra para tentación que con esta palabra, juntamente con vosotros, quiero hacer este estudio bíblico sobre la naturaleza de las tentaciones. Hay una palabra muy específica que es en Lucas 17, versículo 1, dice que Jesucristo dijo a sus discípulos, atención, Él no le habló a cualquiera, no, a sus discípulos. A sus discípulos que estaban cerca. A los que estaban cerca les dijo, imposible es que no vengan tropiezos. Mas
ay de aquel por quien vienen. Hay personas que según Lucas 17, versículo 1, y en Mateo capítulo 13, versículo 41, solo sirven al tropiezo o sirven de tropiezo. Hay personas enviadas por el mismo diablo para frenarte el camino. Déjame explicarte una cosa. Cuando tú y yo vinimos a la tierra, tu nacimiento no fue un accidente, tu nacimiento no fue una casualidad. Dios el Padre, Él ya preparó una vida con propósito, una predestinación. Todo está preparado. Las obras están preparadas, dice Efesios 1:10. El que no está preparado todavía somos nosotros. Las buenas obras están preparadas. Ahora lo único que necesitamos es que nosotros también estemos preparados. Tú y yo. Y tú y yo tenemos un camino. La vida le llama, o la Biblia mejor dicho, le llama a la vida el camino. Es interesante cuando dice en Salmo 139, tú estás en confianza, dice en hebreo, tú conoces mis caminos. Pero esa palabra tú conoces, tú estás en confianza con mis caminos. ¡Wow! Y Dios el Padre tiene un camino para ti. Y Satanás solo tiene dos oportunidades. O te seduce para sacarte del camino, y si no lo consigue, por lo menos intenta estorbarte, frenarte en el camino. ¿Cómo lo hace? Con piedras de tropiezo. Y esa piedra de tropiezo, en el lenguaje griego del Nuevo Testamento se llama escándalon. Y tú y yo conocemos la palabra escándalon. Ahí viene la palabra escándalo. ¿Qué es un escándalo? El escándalo, tienes que saber una cosa, querido oyente. Un escándalo, sí, se pueden usar situaciones, pero siempre son personas. Otra vez, el escándalo siempre son personas que hacen tiempos difíciles. Es interesante cuando Pablo escribe a Timoteo y dice que en el tiempo postrero vendrán tiempos difíciles. Habrán tiempos difíciles. Pero es interesante que a esos tiempos difíciles, esa palabra tiempos difíciles en griego significa personas difíciles. Porque son las personas las que marcan los tiempos. Interesante. Vendrán momentos difíciles. Sí. Pero esos tiempos difíciles, lo que pasa es que son marcadas por personas. Son personas las que son difíciles. Son personas las que son difíciles. Esas personas la Biblia llama escándalon. Son personas que hacen la vida difícil.
el apóstol Pablo le dice a Timoteo, vendrán tiempos difíciles. ¿Por qué le llama tiempos difíciles? Porque son personas los que marcan esos tiempos. Y si tú te acuerdas de tus tiempos difíciles, casi siempre te vas a acordar de personas difíciles. Y esa palabra, escandalizarse, en griego se llama skandalon. Y primero se llama piedra de tropiezo. ¿Por qué le llamo piedra de tropiezo? Porque es una piedra que el enemigo ha puesto en tu camino para que tú tropieces, para que tú te escandalices. ¿Sabes, querido oyente, sabes que un momento de escandalizarte te roba todo lo que te ganaste? Cada vez que te escandalices, tienes que empezar de nuevo. Escandalizarse significa reventar, explotar, estar lleno de ira. ¿Y cuánto daño hemos hecho en esos momentos? Un escándalo nunca es una casualidad en tu vida. Si alguien quiso que tú te escandalices, es porque lo hizo aposta. ¿Y por qué el escándalo está peligroso? Porque te lleva a decir cosas que luego te arrepientes, a pensar cosas que luego te avergüenzas. Cuando uno se escandaliza por una piedra, una situación de tropiezo, muchas veces vas a decir cosas que luego te arrepientes. Un escándalo puede echarte años atrás. Un escándalo puede romper una relación. Un escándalo puede hacer tanto daño. ¿Cuánto daño hemos hecho nosotros cuando nos hemos escandalizado? Pero hay un problema con ese escandalizo. Es este. Que en el trabajo te acumulas con presión. Pero luego, ¿dónde hay una descarga? En casa. Y llegas a casa llena de presión, llena de escándalo interior, y en vez de proteger a tus amados, echas toda la basura sobre ellos. Es el peligro de escándalo. Es una bomba de reloj. La llevas interior y antes o después revientas. Un escándalo tiene el talento. Tú vas a la iglesia, pasas 2 o 3 horas en el culto, impresionante. Está la gloria del Señor, está la presencia del Espíritu Santo tangible, una presencia tremenda, un culto fantástico, y sales de la iglesia y alguien te enfada. Y toda la bendición hace revienta y se va. Y lo perdiste todo. Un escándalo fue organizado para robarte la paz, la bendición. Un escándalo es muy poderoso. ¿Cómo tienes que reaccionar en esos escándalos?
Porque Jesucristo dijo, imposible es. Normalmente, Jesucristo dijo en Marcos 9:23, Mateo 17:20, Marcos 10, versículo 27, Él dijo que nada es imposible. Solo hay una cosa que es imposible, una. Es imposible que no vengan momentos donde tú te escandalices. Imposible. Antes o después vas a reventar. La pregunta es, ¿cómo reaccionas en ese momento? Y yo te doy un consejo. Cierra la boca, porque peor que el escándalo pueden ser tus palabras. Las palabras duelen, las palabras hacen daño. Pero déjame darte otra explicación de escándalo. Déjame darte otra explicación. A mí me encantan programas como National Geographic, D-Max, otros canales donde uno pueda aprender. El otro día vi un documental con unas cámaras nuevas, unas cámaras específicamente de Apple, que graban de noche y grabaron en un parque reservado, Kruger Park en África, y estaba oscuramente, completamente oscuro, pero esas cámaras captaban todo como si fuera de día. Y era impresionante ese documental. Yo te lo recomiendo. Está en Apple TV. Ok. Pero hay otro canal que también me encanta, que se llama ¿Cómo se hacen las cosas? Tú puedes ver cómo se hace un trineo, cómo se hace el azúcar, petróleo, cómo se hacen tijeras, todo muy interesante. Pero luego hay un programa que se llama National Geographic. Y ahí vi un documental sobre arañas. Y no mucha gente tiene arañas en casa. Muchos de nosotros tienen un perro, perros o gatos. Y algunos incluso piojos. Y en ese programa de National Geographic enseñaron cómo las arañas cazan. Y os voy a confesar una cosa. La que peor me cayó, la que mal antipática me cayó. ¿Sabe cómo se llama esa araña? La viuda negra. ¿Por qué? Porque en el documental se podía ver cómo esa araña se juntaba con su pareja para juntarse, hacer el amor o como le llames, I don't know. ¿Sabe lo que hizo esa araña? No te lo imaginas. Detrás de estar haciendo el amor, o como se llama en español, mató al hombre. Cuando yo un día estuve enseñando eso, un hermano me dijo: pastor, yo estoy casado con una viuda negra. No estoy hablando de eso ahora. La viuda negra no hace una red. Ella mata por cercanía. Imagínate. Luego había otra araña. Una araña interesantísima en el Amazonas. Y esa araña
hacía una red, creo que se llama en español, de 10 metros. Impresionante la araña. Impresionante, qué cosa más bella, qué arte impresionante. ¿Sabe, querido oyente, que la red de la araña, el hilo, es lo más fuerte que hay en toda la naturaleza? Si tuviéramos un hilo de 1 metro de diámetro, podíamos con ese hilo de 1 metro de diámetro, podíamos coger la luna y atraerla a la Tierra. Aunque todos los años se está acercando 4 milímetros, pero es otro tema. La luna, cada año, se está acercando 4 milímetros a la Tierra. Pero eso, otro tema, en otro momento lo veremos. Luego, enseñaron otra araña muy interesante. Y esa araña tiene muchos pelitos. Y cuando quiere ir de caza, con sus patitas traseras, lanza los pelitos que tiene en el torso como flechas. Y cuando esos pelos entran en los ojos de su presa, los deja casi ciegos, y luego viene esta araña y pone un punto final. Pero hay otra, y esa es la que me sorprendió, que se llama tarántula. La tarántula tiene 2 colmillos, creo que se llama en español. Y puede con esos 2 colmillos cortarle a un hombre un dedo, ¿eh? Tiene una fuerza que da miedo. Pero, una tarántula, su arma principal no es el veneno, como la viuda negra. La tarántula tampoco hace una red grande. Pero es interesante cómo la tarántula caza. Ella vive en el suelo, mayormente en el suelo, y ella hace como una cueva. Entonces con su red hace una tapadera encima de ese agujero. Y luego, cuando termina esa tapadera, con sus patitas echa tierra encima para camuflar la puerta. Cuando un animalito, una cucaracha, por ejemplo, anda por encima, su propio peso abre la puerta, la cucaracha rebala para abajo, y cuando cae en el agujero, la puerta se cierra. Y cuando la cucaracha quiere salir, se queda pegada por dentro. ¿Sabes? Esa puerta, ¿sabes cómo le llaman en la fauna? ¿Sabes cómo le llaman? Scandalon, la trampa. Siempre que tú te escandalices, quiero decirte, era una trampa. Te van a hacer trampa para que tú te escandalices. Te van a hacer trampas para que tú revientes, te enfades. Y luego, detrás de reventar, de enfadarte, porque es un tiempo de prueba. Si no lo haces bien, empiezas de nuevo. Porque el Señor, Él no te rechaza, pero Él tiene que hacerlo bien en tu vida. Por eso dijo Jesucristo, es imposible que no vengan tiempos de prueba, de escándalo. Es necesario. Por eso las tentaciones no siempre son destructivas. Destructivas son cuando eres atraído por tus propias pasiones, cuando el mismo diablo con sus ángeles te ofrecen esas piedras de tropiezo. Por eso tenemos que tener cuidado y por eso es necesario orar y no nos metas en tentación.
mas líbranos del mal. Interesante. Esa palabra, líbranos del mal. Interesante. Existen dos clases de males. En griego, poneros y kakos. Y esa palabra que se usa en Mateo capítulo 6, cuando el Señor Jesucristo nos enseña a orar, que no nos meta en tentación, mas líbranos del mal. Esa palabra mal en griego se llama poneros. ¿Y quieres saber una cosa? Es la naturaleza de Satanás. La otra palabra mal, kakos, es ser malo porque eres tonto y porque no lo has aprendido a hacer mejor. Pero poneros es ser mal, tener la naturaleza del malo y querer que otros también sean malos. Poneros. Impresionante palabra. Pero pase lo que pase, si el Señor permite un tiempo de prueba en tu vida, es para ver si estás preparado para la bendición. Porque, querido oyente, quiero terminar con estas palabras. Si tú ahora después deseas recibir esta enseñanza sobre la necesidad de la tentación, envíame un mensaje al 629 614 174. Repito, si tú deseas recibir esta enseñanza, envíame un mensaje al 629 614 174. Y déjame terminar con este pensamiento sobre las tentaciones. Y ahora huid. Siempre que venga una tentación, es la señal que tu bendición está cerca como nunca. Detrás de cada tentación hay una gran bendición, una gran recompensa. Y muchas veces la tentación es la última oportunidad para Satanás para poder frenarte en tu camino, en tu desarrollo, en tu entrega con el Señor. Pero cuando pasas la prueba, como dice Santiago 1, versículo 12, y como dice 1 de Pedro 1, versículo 7, si pasas esa prueba con la palabra, con la cercanía del Señor, como dice el salmista, tú eres mi gracia, mi refugio, mi castigo o castillo, mi ayuda. Oh, fantastic. Tú eres mi gracia. Te doy un consejo, querido oyente. Siempre que sientes la presencia de tentaciones, te doy un consejo. Huye. A la tentación no se le reprende, como dice Santiago 4, 7 y 8. Al diablo sí se reprende. La tentación, como dice 2 Timoteo 2, 22, uno huye. De las tentaciones tienes que huir. Algunas veces tienes que soportarlas, pero nunca reprenderlas. ¿Por qué? Porque la forma como tú tienes que reaccionar es reprendiendo con la palabra. No con tus palabras, con la palabra de Dios. Decirle, escrito está. Al diablo se le resiste. De la tentación tiene uno que huir. Huye de ella. No subestimes el poder de la tentación. Gente mejor que tú y que yo ha caído ya.
Pero algunas veces hay que soportarla. Porque Dios el Padre quiere que soportes ese tiempo. Porque siempre que consigas el examen, subes, entre comillas, en el espíritu, o profundizas, te desarrollas, llámale como le llames. Porque la tentación es el examen si has aprendido lo que el Señor los últimos días, semanas o meses te ha enseñado. Por eso, déjame terminar con las palabras de aquel que era medio hermano de Jesucristo, que era Santiago, capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta. La misma palabra hipomoneo que aparece en Lucas 8:15 y trae fruto soportando. No temas, querido oyente. En tiempo de prueba busca su presencia y su palabra y vas a tener la victoria. Que Dios te guarde.